Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de nuestra serie Retratos de la mujer en la literatura del siglo de oro. Una serie coordinada y conducida por Luis Castelví, que es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Manchester. Sus intereses docentes e investigadores son muy amplios, pero se centran principalmente en las literaturas y culturas de la España del siglo de oro, América Latina y Filipinas. Un eje central de su investigación lo conforman las teorías y prácticas de la influencia poética y la transmisión cultural en el mundo hispánico del siglo de oro. Antes de Manchester, fue profesor afiliado en la Universidad de Cambridge, donde se doctoró, e investigador postdoctoral Humboldt en la Universidad de Heidelberg. Es autor de Hispanic Baroque Ekphrasis del 2020, recientemente traducido al español y publicado por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Su investigación actual, anclada en el campo emergente de los estudios de la cuenca del Pacífico, se dedica a las primeras crónicas asiáticas escritas en español. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Martín, por tu amable presentación. Bienvenido a Manchester. Y gracias también a los espectadores por su asistencia. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y aquí tengo las diapositivas. Bien, como les decía el director, esta es la tercera conferencia dedicada al tema de la representación de la mujer en la literatura del siglo de oro. En las dos sesiones anteriores vimos la representación de la mujer en Cervantes, en las novelas ejemplares de Cervantes y en la poesía de Garcilaso de la Vega. Hoy vamos a hablar de otro Garcilaso, descendiente lejano del poeta renacentista, que es el Inca Garcilaso, nacido en Cuzco, Perú, en el siglo XVI y fallecido en Córdoba, España. El Inca Garcilaso no es una figura que normalmente se estudie en el marco de la literatura sobre mujeres o de estudios de género, pero yo hoy vengo a defender la tesis y a presentar a Garcilaso como un autor extraordinariamente interesado en la mujer como materia literaria, sobre todo la mujer indígena. Así que esta tercera conferencia cruzamos el Atlántico y vamos a hablar de una obra del Inca Garcilaso que está enteramente ambientada en América. Y lo mismo haremos con la cuarta y última sesión de este ciclo dedicada a un autor colonial de Colombia o Nueva Granada, como se decía en esa época. Este es básicamente el esquema de mi conferencia, que durará como siempre unos 40-45 minutos y luego daremos tiempo para preguntas. Pero quizá quiero explayarme un poquito con la introducción porque me consta que el Inca Garcilaso a lo mejor no es una figura tan conocida como Cervantes o Garcilaso de la Vega y sobre todo entre el público anglosajón, ¿no? El Inca Garcilaso, o sea, si algo define su trayectoria y su personalidad y su obra, es que es un autor mestizo. A menudo se le ha llamado el primer mestizo, lo cual no es del todo exacto, pero sí que es el primer ingenio o el primer intelectual mestizo del siglo de oro español. Y además transatlántico, porque como dije, vivió a ambos lados del océano, ¿no? Él nace en 1539, como dije, en Cuzco, Perú. Su padre es un conquistador español que, digamos, es uno de los hombres de Francisco Pizarro, es decir, el padre del Inca Garcilaso, participa activamente en la conquista del Perú. Y la madre es una noble inca. Y así que el Inca Garcilaso crece en un entorno plurilingüe. Sus padres no se llegaron a casar, lo cual era bastante habitual en Sudamérica en esa época, pero sí que convivieron durante una década al menos. Y el Inca Garcilaso hablaba quechua con su madre y español con su padre. Recibió una educación muy esmerada, aprendió también latín e italiano y con su madre, evidentemente, pues él se empapó de toda la cultura
la literatura, las tradiciones, las leyendas del imperio inca que ya estaba tocado de muerte y agonizando, ¿no? Entonces, además la lengua quechua no era una lengua escrita en aquella época y por tanto toda su cultura, toda su historia, toda su literatura eran básicamente orales. Y él bebió de todo ese acervo, de su madre, de sus tíos, etc. Y claro, aquello le marcó profundamente, como también le marcó mucho el ser testigo, siendo niño, de las guerras civiles entre los conquistadores del Perú, porque había varios bandos de los hermanos Pizarro, los Almagro, y durante varias décadas se mataron, traicionaron unos a otros y fue una época muy turbulenta. Y eso también, por supuesto, le impresionó mucho a él. De hecho, su padre también acabó involucrado en estos conflictos, fue acusado de traidor a la corona. Cuando cumple 20 años, el Inca Garcilaso fallece su padre y al recibir la herencia de su padre, él con ese dinero cruza el Atlántico y se establece en España. Y allí se quedó el resto de su vida y fue una vida muy, muy larga. Fue contemporáneo de Góngora, de Cervantes y de otros ingenios españoles de la época. Y de hecho murió precisamente en Córdoba, como dije, en 1616. Entonces, el Inca Garcilaso es un autor que dedica toda su obra a recuperar su memoria, la memoria del Perú. Por un lado, la memoria de la madre, y hoy hablaré más, evidentemente, del tema de la mujer, pero también la memoria del padre, porque el Inca Garcilaso está tan orgulloso de su madre como de su padre. Es decir, él es digamos, un orgulloso inca y así se hace llamar, Inca Garcilaso, pero la segunda parte de su nombre es el apellido paterno, del cual él está igual de orgulloso, ¿no? Y digamos que toda su trayectoria y toda su obra, él trata de conciliar esos dos mundos, el mundo materno, indígena, específicamente inca, quechua hablante, aunque él también mostrará interés por otros pueblos indígenas de América, como vamos a ver hoy. Y por otro lado, él reivindica a la generación de conquistadores eh, a la que pertenecía su padre y por tanto reivindica incluso a conquistadores muy polémicos como Hernando de Soto, que va a ser uno de nuestros protagonistas de hoy, el autor o el protagonista de una de las fallidas expediciones españolas a la Florida, ¿no? El Inca Garcilaso tiene un corpus que básicamente consiste en estas 4 obras. Él se estrena como traductor, traduce un clásico de la filosofía neoplatónica italiana, Los diálogos de amor de León Hebreo. Después escribe La Florida del Inca, que es el libro del que me voy a ocupar hoy sobre todo, porque es el libro de toda la obra del Inca Garcilaso, el libro en el que las mujeres tienen un protagonismo mayor es precisamente La Florida del Inca, ¿no? Que es el libro sobre la expedición de Hernando de Soto a la Florida. Después, el Inca Garcilaso publica la primera parte de los comentarios reales de los incas, en 1609, que es el libro hoy en día más leído y más célebre del Inca Garcilaso, porque es como una enciclopedia de los incas y durante muchos siglos era la autoridad indiscutible, ¿no?, sobre el tema. Luego, a partir del siglo XIX, se le empezó a cuestionar. Lo que pasa es que es un libro muy masculino, es un libro de reyes. Comienza por Manco Cápac, el mítico primer rey inca, y acaba con Atahualpa, y después ya en la segunda parte nos explica la historia del Perú ya bajo dominio español. Pero tanto la primera como la segunda parte de los comentarios reales son libros muy masculinos, sobre todo el primero, ¿no? Es un libro de reyes. Como mucho aparece alguna mujer cuando nos describe a cada rey, digamos, de la dinastía de los incas y cuando describe a la mujer, ¿no? Por ejemplo, Manco Cápac, el mítico primer rey, pues tenía una mujer llamada Mama Ocllo.
que es como la Eva, la fundadora de las mujeres en el Incario. Entonces sí que le dedica unos párrafos, pero en general los protagonistas en su obra posterior son todos hombres. Y a priori, si uno abre la Florida, a priori pues parecería un libro muy masculino también, porque básicamente esta es la historia de la expedición de Hernando de Soto, que transcurre de 1539 a 1543 y que básicamente es un desastre absoluto. Es decir, los conquistadores españoles no consiguen ninguno de sus objetivos, ¿no? No encuentran oro, no encuentran plata, no evangelizan y acaban muriendo. De los 1000 integrantes de la expedición, fallece un 70%, incluido el propio Hernando de Soto, que murió a orillas del río Mississippi. Aquí pueden ver en este mapa la trayectoria de esta expedición, bastante zigzagueante y, en fin, ellos por supuesto no tenían mapas del territorio, estaban un poco a merced de los elementos y de las distintas poblaciones indígenas que se encontraban, y la expedición, como digo, fue un fracaso absoluto, ¿no? Em, Al Inca Garcilaso le atrae el tema enormemente porque conoce a un veterano, un superviviente de esta expedición, al que logra entrevistar en Andalucía y escribe en un proceso largo y laborioso. Este libro le ocupa unas 2 décadas la redacción de este libro, y además quiero destacar que hay algunos momentos a partir de la década de 1580 que el Inca Garcilaso está escribiendo estos 4 libros a la vez. Los está escribiendo a la vez, insisto. Y hay momentos en el que incluso él mueve párrafos o páginas o capítulos que iban a estar en un libro, pues pasan a otro. Entonces, eso sí que quiero que quede claro, que toda la obra del Inca Garcilaso, incluida los diálogos de amor, la obra que publica como traductor, está absolutamente relacionada, ¿no? Y forma parte de un corpus único, aunque hoy en día son pocos los que se lo leen todo, pero vale la pena. Esto es pues la portada de la primera edición de La Florida del Inca. Es la primera obra del Inca Garcilaso que se ocupa del Nuevo Mundo, que yo sepa, la primera obra de una persona nacida en América que se publica en Europa. Y es una obra que bebe de todas esas fuentes orales, ¿no? Del el superviviente, y también fuentes escritas, ¿no? A diferencia de sus libros sobre el Perú, este libro es un libro que se ocupa de un territorio que el Inca Garcilaso no conoce de primera mano, porque él nunca ha estado en Florida, la Florida, que en aquella época, cuando decían la Florida, se referían a todo lo que estaba al norte de México. O sea, era mucho más amplia la Florida que la Florida actual. El Inca Garcilaso ha leído la crónica de la expedición de Cabeza de Vaca, que es uno de los 4 supervivientes de una expedición aún más desastrosa que tuvo lugar una década antes que la de Hernando de Soto. Entonces publica este libro monumental que aún hoy en día se lee muy bien. El Inca Garcilaso escribe de maravilla, escribe divinamente, tiene un gran estilo, y es un libro, eso sí, quizá un poco más fantasioso que los comentarios reales porque, insisto, está escribiendo sobre una realidad que él no conoce de primera mano, ¿no? Estas son las portadas de las primeras ediciones de sus otros libros, los comentarios reales, sobre los que no me voy a extender ahora, pero bueno, aquí tienen la referencia, y si alguien me quiere preguntar después, pues estaré encantado de atender cualquier pregunta sobre la Florida o sobre los otros libros del Inca Garcilaso. Entonces, yo me voy a centrar hoy en 2 episodios que titulo aquí como 2 desencuentros mestizos, que es básicamente 2 encuentros entre 2 conquistadores y 2 mujeres indígenas, que son las mujeres indígenas más desarrolladas y más importantes en toda la obra del Inca Garcilaso, sobre todo la segunda, ¿no? El primer encuentro tiene lugar entre Juan Ortiz y la hija de un cacique que se llama Irriigua. El cacique se llama Irriigua, de la hija no se nos da el nombre.
Y el segundo encuentro más desarrollado, más importante, es entre, lo protagonizan Hernando de Soto, el conquistador, el jefe de la expedición, y una cacica local, que es la jefa de toda una comunidad indígena en una provincia que los españoles denominan Cofachique. Estos dos episodios ocupan, digamos, menos del 10% del total de la Florida, pero creo que tienen una importancia extraordinaria para entender la obra e incluso la cosmovisión del Inca Garcilaso, ¿no? Porque en ambos casos se nos está insinuando una posible unión entre personas, hombres y mujeres de etnias diferentes, ¿no? Que es precisamente el tipo de unión que dio como fruto a alguien como el Inca Garcilaso, porque él evidentemente tiene todo un discurso sobre el mestizaje, que es importantísimo en su momento y sobre todo en la historia posterior de América Latina. ¿Qué ocurre con Juan Ortiz? Vamos a ubicarnos, estamos en la costa occidental de lo que es hoy el estado de Florida, es decir, la expedición de Hernando de Soto acaba de comenzar y allí se encuentran con Juan Ortiz, que es un joven sevillano que, digamos, el pobre quedó prisionero en la expedición anterior, la de Cabeza de Vaca, o sea, lleva 10 años viviendo prisionero de los indígenas y claro, en ese tiempo ha aprendido dos lenguas indígenas y a Hernando de Soto le interesa enormemente contar con Juan Ortiz como lengua, como intérprete para su propia expedición, ¿no? ¿Qué ocurre con Juan Ortiz? Bueno, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, compartiré primero la imagen y luego leeré alguna cita. Juan Ortiz es prisionero durante una década de un cacique local llamado Irriigua, que está tan furioso contra los españoles que aunque no se ve aquí en el dibujo, los españoles le torturaron de la expedición anterior, le habían arrancado la nariz, arrojaron a su madre, a los perros, le habían tratado muy mal. Entonces él, con los prisioneros españoles que tiene, lo que hace es torturarlos, ¿no? Como a manera de venganza. Y al pobre Juan Ortiz lo tiene aquí, como pueden ver en este grabado, está siendo torturado por el fuego. Y ven aquí en el grabado a la hija del cacique que le está pidiendo a su padre, por favor, clemencia para el prisionero, ¿no? Y esto es lo que nos describe el Inca Garcilaso y no tenemos por qué dar crédito, no sabemos bien hasta qué punto lo que él nos está contando es realmente historia o fantasía, pero él nos está contando una historia de una mujer indígena que se enfrenta a su padre para conseguir, por supuesto, que dejen de torturar al prisionero, pero incluso para que acabe obteniendo su libertad, ¿no? Entonces nos describe el Inca Garcilaso y todas las citas son de las páginas en la edición de Mercedes López Baralt, que es una edición conjunta de la Florida y de los comentarios reales que les recomiendo. Dice que lo sacaron del fuego ya medio asado, que las vejigas tenía por aquel lado como medias naranjas, el pobre. Las indias e indios, como carecen de médicos, son grandes herbolarios, nos dice el Inca Garcilaso, y añade que tras cada sesión de tortura, las hijas del cacique, y especialmente esta hija que se ha encaprichado de él, son las que le dan pues, los ungüentos y las hierbas para ayudarle a curar esas heridas, ¿no? Juan Ortiz, al cabo de muchos días, quedó sano, aunque las señales de las quemaduras del fuego le quedaron bien grandes, ¿no? O sea que el pobre lleva, imagínense, una década sometido con regularidad a este tipo de torturas sin dejarle que muera para que sufra más. Y la hija del cacique llega un momento que se da cuenta de que no basta con curarle con estas hierbas, que hay que maquinar un plan para que el prisionero escape, porque es que si no ya no va a poder resistir esas torturas. Y entonces esta hija del cacique Irriigua, que el Inca Garcilaso nos presenta como una joven hermosa, discreta, generosa. En la época se decía una mujer varonil y era un elogio, ¿no? La idea de una mujer que tiene virtudes tradicionalmente asociadas con los hombres, ¿no? Pero que no son monopolio de los hombres, evidentemente. Es una mujer valiente, arrojada, con iniciativa, que en este caso ya no solo cuando ve que no hay nada que hacer con su padre,
lo que hace es, ella diseña un plan de huida para que el prisionero se escape, ¿no? Y le dice, si eres hombre y tienes ánimo para huirte, yo te daré favor y socorro. Abiertan además el toque de género, que si eres hombre, casi le está cuestionando su masculinidad, porque es ella la que ha ideado todo el plan para que el prisionero se fugue. Y luego le dice, hallarás un indio de quien fío tu salud y la mía, el cual te guiará hasta un puente que está a 2 leguas de aquí. 6 leguas más allá del puente está un pueblo cuyo señor me quiere bien y desea casar conmigo, llámase Mucozo. O sea que ella, la hija de Riigua, planea toda esa huida. Aunque el diálogo está escrito en español, evidentemente esta mujer no hablaría español, se están comunicando en una lengua indígena que Juan Ortiz ya entiende perfectamente, porque él ha sido sometido a la fuerza, pero ha sido sometido a ese proceso de aculturación, que era muy habitual durante la conquista española de América, que conquistadores que habían sido prisioneros de pueblos indígenas, al cabo de una década o más tiempo, fueran recuperados por expediciones posteriores y se les usara como lenguas o intérpretes, ¿no? El caso de Juan Ortiz es paradigmático. Entonces, la hija de Riigua diseña esta huida para que Juan Ortiz pueda escapar y en efecto así sucede. Y en libros posteriores, yo he encontrado libros de historia de Estados Unidos del siglo XIX, donde aparece incluso dibujos tan simpáticos como este, ¿no? Donde ya la hija del cacique ya se ha convertido en una princesa, que de esto no nos dice el Inca Garcilaso que sea princesa en absoluto. Incluso tiene un nombre, Ulele, que yo creo que se ha inventado este historiador norteamericano, porque no aparece en ninguna fuente de la época. Pero es un episodio que ya va, digamos, va calando en la conciencia de los lectores, sobre todo en Estados Unidos, porque además la crónica del Inca Garcilaso se traduce al inglés y circula en Inglaterra, y yo no tengo ninguna duda de que tuvo un impacto en después la narración del Capitán Smith y Pocahontas, que hoy todos conocemos, porque es un mito fundacional de Estados Unidos y se popularizó mucho tras la película de Disney, pero esa historia del capitán europeo que es ayudado por una mujer indígena que le ayuda a escapar, etcétera, pues insisto, es un mito fundacional de Estados Unidos, pero la semilla también en el territorio de Estados Unidos está escrita en español y es precisamente esta historia de Juan Ortiz con la hija del cacique, ¿no? Del cacique Irriigua, que nos cuenta el Inca Garcilaso y que aparece también en otros cronistas, pero el Inca Garcilaso es quien la cuenta con más detalle. No deja de ser un topos, un tópico, ¿no? Esta idea de la mujer extranjera o foránea que ayuda al capitán o al conquistador europeo. En las historias, digamos, de frontera, escritas en el siglo de oro español o incluso antes, encontramos historias parecidas como la propia historia de la Bencerraje, ¿no? Donde una mujer mora sirve de puente entre dos hombres que a priori tendrían que estar enfrentados, como un cautivo moro, Abindarráez, y un capitán cristiano, el capitán Narváez. Y en el caso de la Florida, pues la mujer indígena aparece de nuevo como puente entre culturas distintas y también como puente o como facilitadora de alianzas entre hombres de distinta etnia y religión, como puede ser un cacique indígena de la Florida y un cautivo cristiano. Así que esta es una de las visiones de la mujer indígena que nos da el Inca Garcilaso, pero ni mucho menos es la única. Él ofrece varios retratos de mujeres y en este caso, sin duda, destaca el papel de la hija de Riigua como puente, como mediadora cultural entre hombres de etnia distinta. Bien, este es, como decía, el primer episodio. Vamos a pasar al segundo, que es el episodio de Cofachiqui. Entonces, les invito a que viajen con la imaginación más al norte, en lo que hoy sería la frontera entre Carolina del Norte
y Carolina del Sur. Ahí vivían los indígenas Catawba y los españoles llaman esa provincia Cofachiqui. Este es sin duda la conocida como dama o señora de Cofachiqui, es la mujer indígena más importante y desarrollada de toda la obra del Inca Garcilaso, y por eso me voy a detener ahora en ella, ¿no? Aquí pueden ver, de hecho, un grabado también de un libro anglosajón en el que aparece Hernando de Soto, el jefe de la expedición, con la dama de Cofachiqui, ofreciéndole todas las riquezas de sus ancestros que están en los mausoleos donde están enterrados, ¿no? El Inca Garcilaso la describe siempre con adjetivos muy medidos, muy cuidados, ¿no? Nos dice que era una mujer discreta y de pecho señoril, es decir, que de nuevo está jugando con la idea de que esta es una mujer varonil, en el sentido de que es una mujer líder, es la líder de esta comunidad indígena es una mujer, ¿no? Lo cual no es una idea completamente... pero nos han escrito una pregunta si se está grabando este acto. Sí, sí, se está grabando y podrán verlo después si no lo pueden seguir en directo. Como decía, la dama de Cofachique es una mujer varonil en el sentido de que es una líder política y militar, ¿no? No es una idea ajena a los europeos en la época. Ya se sabía desde la antigüedad con el modelo de Cleopatra o en el siglo de oro con los reyes católicos, había ejemplos de liderazgo femenino fuerte, ¿no? Y por tanto no es una idea que choque a los españoles, pero sí que es verdad que las civilizaciones que habían encontrado antes en México y en Perú eran muy patriarcales. Hernando de Soto había estado en la conquista del Perú con Pizarro, los incas eran una civilización muy patriarcal, entonces sí que sorprendió un tanto encontrarse, según nos explica el Inca Garcilaso, con una cultura tan matriarcal, aunque nos explica también el Inca Garcilaso que si la líder de esta comunidad es una mujer es porque acaba de fallecer su padre, ¿no? De hecho, el Inca Garcilaso nos describe unas epidemias que están asolando este territorio de la Florida, que en aquella época aún no estaba tan claro que estas enfermedades las hubieran importado los europeos, pero así fue, ¿no? El caso es que esta población está diezmada por la epidemia, pero aún así tiene un gran poderío militar y la dama de Cofachiqui pone sus recursos a disposición de los conquistadores, ¿no? Es muy dudoso que esto sucediera así en realidad, pero yo les estoy explicando la representación que nos ofrece el Inca Garcilaso. Luego podemos discutir hasta qué punto esto es verosímil o no. Según el Inca Garcilaso, la dama de Cofachiqui es la aliada más poderosa con la que se encuentra Hernando de Soto durante su desgraciada expedición. Es señora de muchos vasallos, pero al mismo tiempo es muy joven y nos indica el Inca Garcilaso que es una moza por casar, ¿no? Es decir, que todavía está soltera. Se insinúa que hay una ligera atracción entre ambos, aunque Hernando de Soto estaba casado, de hecho, con otra mujer muy notable, Isabel de Bobadilla, gobernadora de Cuba, nada menos. Es decir, cuando Hernando de Soto estaba eh, explorando la Florida, la que gobernaba Cuba y le mandaba provisiones, municiones, caballos, era su mujer, Isabel de Bobadilla, de quien podemos hablar otro día. El caso es que el encuentro entre la dama de Cofachiqui y Hernando de Soto es descrito por el Inca Garcilaso por todo lo alto, ¿no? Él nos dice, leo la cita, auto, en el sentido de auto sacramental, ¿no? De pieza, de obra teatral, representación. Autos este bien al propio semejante, aunque inferior en grandeza y majestad, al de Cleopatra, cuando por el río Cindo en Cilicia salió a recibir a Marco Antonio, ¿no? O sea que, fíjense qué interesante esta comparación, ¿no? De la misma manera que en la antigüedad el paradigma de encuentro entre civilizaciones, Egipto y Roma, es el encuentro de Marco Antonio y Cleopatra. En nosotros, en el Nuevo Mundo, tenemos otro
ejemplo, aunque dice que es inferior, en el fondo los está comparando y por tanto poniendo al mismo nivel, ¿no? Tenemos al gran Hernando de Soto, que para el Inca Garcilaso es paradigma es un caballero, ¿no? Un conquistador que busca la paz, los acuerdos, las alianzas, etc. Y por otro lado, la dama de Cofachiqui, que es la gran líder que enseguida percibe que lo que más conviene a su pueblo es aliarse con estos extranjeros, ¿no? Hasta el punto de que ella hace evacuar la mitad de la capital, de su territorio, y esa mitad pasa a ser ocupada por los conquistadores españoles, o sea que tenemos dos mitades exactamente, una indígena, la otra española, conviviendo en paz y armonía, ¿no? Aquí yo creo que se ve de manera muy clara la influencia de esa filosofía neoplatónica que tradujo el Inca Garcilaso, porque lo que está intentando hacer es conciliar ambos mundos, ¿no? Y presentarnos quizá un wishful thinking, ¿no? De cómo un tipo de conquista menos violenta y más pacífica y basada en la confianza, en la colaboración y en el amor, pues hubiera sido posible, ¿no? Insisto, es la visión que él nos está ofreciendo, podemos discutirla después. El caso es que los conquistadores se quedan absolutamente embelesados y fascinados con esta gran señora, esta cacica, hasta el punto de que nadie le pregunta su nombre, nos dice el Inca Garcilaso, y por eso su nombre no queda consignado en las crónicas, lo cual es muy llamativo, porque siempre que aparece alguna mujer española en las crónicas de la conquista del Inca Garcilaso, siempre nos da su nombre y su apellido. Y no es que haya muchas, pero hay algunas mujeres de conquistadores que acompañaron a sus maridos, comenzando por la propia Isabel de Bobadilla, la mujer de Hernando de Soto que acabo de mencionar, la gobernadora de Cuba. En cambio, cuando describe a mujeres indígenas, eh, no nos suele dar ni el nombre ni el apellido, ¿no? Y de hecho las dos mujeres más importantes de la Florida pues carecen de ambos, ¿no? No tengo una explicación de por qué sucede así. Tal vez el Inca Garcilaso nos quiere ofrecer un retrato de la mujer indígena que sirva como retrato universal. Piensen que la mujer indígena es muy denigrada en las crónicas de otros autores españoles, ¿no? Se resalta, por ejemplo, su promiscuidad, su disponibilidad sexual, al menos a veces se hacen retratos de este tipo para incentivar vocaciones de futuros conquistadores. Y en cambio, el Inca Garcilaso, pues él estaría horrorizado de ese tipo de retratos. Él quiere honrar a la mujer indígena, él quiere honrar a su madre, a quien cita ya en la segunda frase del proemio. Y por eso ofrece un retrato de la mujer indígena mucho más noble y delicado, y podríamos decir también seguramente idealizado, porque él está idealizando la mujer indígena y también al conquistador, ¿no? Hay un momento extraordinariamente interesante en el que la dama de Cofachiqui y Hernando de Soto intercambian regalos. Y es ella, no él, ella la que toma la iniciativa y le regala una sarta de perlas, ¿no? Cofachiqui fue quitando poco a poco una gran sarta de perlas, gruesas como avellanas, que le daban 3 vueltas al cuello y descendían hasta los muslos. Es interesante el pasaje porque es de los pocos pasajes en toda la obra del Inca Garcilaso que tienen un toque ligeramente erótico, muy ligero, ¿no? Porque casi parece que está haciendo como una especie de striptease, ¿no? Si me permiten el anacronismo. Pero enseguida el Inca Garcilaso precisa que, por supuesto, la dama de Cofachiqui es una mujer muy, muy honesta y casta. Y de hecho ella no osa dar las perlas directamente a Hernando de Soto, sino que se las ofrece al intérprete, que no es otro que Juan Ortiz, el protagonista del episodio anterior. Pero Juan Ortiz le dice, no, no, déselas directamente a Hernando de Soto. Entonces ella así lo hace. O sea que Juan Ortiz ya no es solo intérprete, sino que incluso interviene para facilitar ese intercambio.
y Hernando de Soto le regala un anillo de oro con un rubí. Ese es el intercambio, ¿no? Que claro, no es difícil leerlo en clave simbólica, como una suerte de esponsales o matrimonio platónico, ¿no? Insisto, Hernando de Soto ya estaba casado, pero claro, ella le da unas perlas que podrían ser como la dote. Era bastante habitual en las dotes de la época que figuraran sartas de perlas y otras joyas y piedras preciosas. Y Hernando de Soto le regala un anillo con un rubí. La simbología del anillo es evidente. Y el rubí, pues, es de color rojo, el color del amor, de la pasión. Así que yo creo que si nos mantenemos en la esfera de lo platónico y de lo ideal, sí que hay una cierta insinuación de que aquí se está estableciendo una alianza, ¿no? Una alianza que va incluso más allá de lo puramente político-militar, porque de hecho la madre de Cofachiqui, de la cacica, reacciona de manera muy furibunda, ¿no? Ella interpreta todas estas facilidades que está poniendo su hija a los extranjeros en términos de impudicia, ¿no? Y lamenta la liviandad de la hija. Y entonces lo que hace es, bueno, ya no quiere saber nada de los españoles y lo que hace es fugarse y esconderse en una zona muy remota donde los hombres de Hernando de Soto nunca pueden encontrarla, ¿no? Insisto, todas estas ideas, la oposición de la madre, son también tópicos literarios que encontramos pues en textos coetáneos, ¿no? Incluso en las novelas ejemplares de Cervantes. Yo creo que, aunque hay una base histórica, fáctica, mucho de lo que nos cuenta el Inca Garcilaso puede interpretarse más en clave de literatura, aunque en este caso en particular sí que creo yo que el Inca Garcilaso está describiendo con precisión una tensión habitual en la época, que era la tensión entre las distintas actitudes que podían adoptar las poblaciones indígenas ante la llegada de los españoles, ¿no? La cacica de Cofachiqui representa una postura muy extendida, que es la del que colabora y se hace aliado del invasor, ¿no? Como el pueblo de Tlaxcala, que apoyó a Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán contra los aztecas. Y por otro lado, la madre de Cofachiqui representa pues la postura contraria del que, digamos, ofrece una resistencia no violenta, ¿no? Um, pero ya con esto paso a las conclusiones. El Inca Garcilaso ofrece también retratos mucho más crudos en la Florida de mujeres que abiertamente se oponen y se enfrentan y luchan contra el conquistador español, ¿no? O sea que realmente es un libro, La Florida, en el que tenemos toda la gama de posibles reacciones y actitudes ante los españoles, ¿no? Yo me he centrado sobre todo en estas dos mujeres que ofrecen una visión como más, se ofrece una visión más idealizada y son mujeres que apoyan y son indispensables para que pueda avanzar la expedición española. Pero realmente el encuentro entre Hernando de Soto y la dama de Cofachiqui marca un antes y un después. Está justo en la mitad de la crónica y a partir de allí todo irá cuesta abajo, ¿no? Y al final del libro tercero y en los libros cuarto y quinto hay grandes batallas, grandes combates entre los españoles y los distintos pueblos indígenas que se van encontrando y allí nos encontramos con mujeres guerreras muy aguerridas que se enfrentan y de hecho caen muertas tras enfrentarse a los conquistadores españoles, ¿no? Este es digamos, un tópico también literario que aparece ya en La Araucana de Ercilla, el gran poema épico sobre la conquista de Chile, que sin duda el Inca Garcilaso leyó. Dice, por ejemplo, dice Alonso de Ercilla, vienen también las mujeres a la guerra y peleando algunas veces como varones, se entregan con grande ánimo a la muerte, ¿no? Y el Inca Garcilaso, en la primera parte de los comentarios reales, habla de las famosas Amazonas, que tienen un punto de, digamos, legendario, mítico, pero hay una base real. Claro que hubo mujeres indígenas que lucharon y se enfrentaron a los españoles, ¿no? Y nos dice,
Las mujeres por aquellas riberas peleaban con ellos tan varonilmente como los hombres, que lo vimos en algunos pasos de nuestra historia de la Florida. Es decir, y aquí nos describe a mujeres, digamos, dentro de lo que es el concepto de la mujer varonil. Hay varios subtipos en la época. Por un lado está la mujer líder, ¿no? Como hemos visto en Cofachiqui, la mujer aliada, como la hija de Irigua, o la mujer guerrera, que son estas mujeres que se enfrentan contra Hernando de Soto y sus hombres a lo largo de la Florida, sobre todo en la segunda mitad. Bien, tengo algunas diapositivas más, pero creo que quizás será más interesante que abramos el turno de preguntas, o en función de las preguntas que haya o no, pues puedo yo seguir con las diapositivas que tengo o podemos cambiar un tanto el enfoque en función de los intereses que haya. ¿Qué te parece, Martín, si lo hacemos así? Muy bien, pues Perfecto. gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes del público. Em, bueno, parece que no si no hay preguntas, a lo mejor puedo compartir una o dos diapositivas más con algunas ideas ya de conclusión finales. Estupendo. Pues básicamente lo que quería aportar, dos ideas más. He hablado sobre todo, me he centrado en el tema de la mujer, pero claro, dije antes, hablé de Inca Garcilaso como un autor mestizo, que desarrolló un discurso mestizo, y quiero decir que esto es algo que sobre todo aparece en los comentarios reales, pero que ya empezamos a ver alusiones y referencias al mestizaje en la Florida. Y aquí tienen en estas citas algunos ejemplos. Y esto lo quiero enfatizar porque, claro, hoy en día damos por sentado la idea de que el mestizaje es algo mm, positivo, y la idea de las naciones latinoamericanas como naciones mestizas es verdaderamente fundacional, todas ellas, ¿no? De México hasta Chile. Pero claro, en el siglo XVI-XVII esto no son ideas mainstream, en absoluto. De hecho, la palabra mestizo era un insulto. Y el Inca Garcilaso es el primero que se la apropia y la usa con orgullo, ¿no? Y como dije, él está tan orgulloso de su padre como de su madre, y por eso dedica tantas páginas a ennoblecer y a rendir homenaje a la mujer indígena. Entonces, esto es lo primero que quería destacar como una de las ideas, digamos, a modo de conclusión. Y la otra, y ya con esto termino, es que a pesar de esta visión tan idealizada, tanto de la mujer indígena como del conquistador, en el fondo, el Inca Garcilaso es absolutamente consciente del desgarro que supuso la conquista de América, ¿no? Que por buenas intenciones que tuvieran algunos misioneros e incluso algunos conquistadores, y por bien que se comportaran y que interactuaran, por ricas y provechosas que fueran algunas de esas interacciones entre indígenas y españoles, lo cierto es que fue un proceso histórico que generó mucho dolor y mucho sufrimiento, mucha destrucción y mucha muerte. Y no me parece, digamos, un detalle menor el hecho de que las dos grandes obras del Inca Garcilaso, La Florida del Inca y Los comentarios reales de los Incas, acaben precisamente con la palabra tragedia, ¿no? Es una tragedia la Florida del Inca para los españoles, por la muerte de tantos de ellos, comenzando por Hernando de Soto. Es una tragedia la conquista del Perú por la desaparición de esa gran civilización, pero también por todas las guerras civiles entre españoles que ensangrentaron esa tierra. Y también es una tragedia en gran medida, por supuesto, para la población indígena de Norteamérica y sobre todo para estas mujeres que hemos visto hoy, porque se intuye, por lo que explica el Inca Garcilaso de las epidemias que están asolando este territorio, que muchas de estas poblaciones dejarán de existir, ¿no? Al poco de haber establecido contacto con los españoles. Lo quería enfatizar porque, claro, todo parece como tan idealizado en algunos de los pasajes que he descrito que a lo mejor alguien pensaría que el Inca Garcilaso es un autor un tanto naif o ingenuo. No,
no lo es, y de hecho utiliza la palabra tragedia para terminar ambas obras, y creo yo que también está pensando en el destino de estas mujeres indígenas que hemos visto hoy. Bien, pues con esto termino mi exposición. No sé si vuelvo a abrir turno de preguntas por si a alguien se le ocurre algo, y si no, no pasa nada, no hay ninguna obligación de preguntar. Gracias. Si no, te lanzo yo una pregunta. ¿Tú crees que ese tono naif, que es verdad que a veces puede parecer que tiene el Inca Garcilaso, puede ser premeditado? Porque en el fondo él está intentando conseguir algo con su libro, ¿no? Está intentando convencer a la parte española de conseguir cambios, ¿no? En la forma en la que se está gobernando en el Perú. ¿Tú crees que puede haber algo intencionado en ese estilo de captatio benevolentia, de alguna manera? Es verdad, gracias, es una buena pregunta. Es verdad que los cronistas de Indias siempre tienen su agenda, a veces más o menos escondida, es decir, nunca escriben solo por el placer de escribir, ¿no? El Inca Garcilaso, yo creo que él tiene varios objetivos cuando escribe. Uno es que quiere eh, limpiar la imagen de su padre. Su padre ha sido acusado de traidor, de desleal a la corona española, y esto es algo que él no puede aceptar, y él quiere rendir homenaje a su padre y presentarlo como un leal vasallo de la corona. Porque así a lo mejor también él, como hijo de un conquistador, puede obtener alguna merced, ¿no? Pero por otro lado, claro, él quiere limpiar también la imagen de los indígenas, no solo de las mujeres, también de los hombres indígenas, ¿no? Porque era muy habitual en las crónicas escritas por españoles presentar a los indígenas como hombres afeminados, que no sabían luchar bien, que fueron sometidos fácilmente por los españoles, sobre todo en el caso del Perú, ¿no? Y entonces él en los comentarios reales pues nos presenta una visión muy diferente del hombre indígena, y concretamente del imperio de los incas como básicamente una visión muy providencialista, de que ellos establecieron un monoteísmo que luego facilitó enormemente la conversión de toda aquella gente al cristianismo, ¿no? Eso es lo que dice, lo que viene a decir. Y en cuanto a las mujeres, yo creo que él tiene muy presente a su madre y a todas las mujeres con las que, en fin, que familiares y de toda la comunidad en Cuzco con la que él se crió. Y claro, cuando leía según qué cosas, es que hay grandes cronistas maravillosos como Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el primer cronista de Indias, pero que cuando escribe sobre mujeres indígenas es bastante lamentable a veces, ¿no? Describiendo pues su anatomía, casi como si fuera ganado, ¿no? Y entonces yo creo que el Inca Garcilaso reacciona horrorizado ante ese tipo de retratos, y él quiere ofrecer una visión pues de lo más dignificadora y ennoblecedora posible. Gracias por la pregunta. Veo que alguien ha escrito en el chat. Hay una pregunta que voy a leer en voz alta, si, si os parece. ¿Crees que Inca Garcilaso habría escrito tan favorablemente sobre el pueblo indígena peruano si no hubiera nacido con esa armonía étnica entre su padre y su madre? ¿Dirías que su postura más abierta se debe a su crecimiento y su niñez única? Gracias, es una excelente pregunta. Bueno, es verdad que el Inca Garcilaso no es exactamente fruto de una armonía, sino de un cierto desgarro también, porque su padre, como dije, nunca se casó con su madre. Y cuando el Inca Garcilaso tenía 10, 12 años, el padre abandona a la madre y se casa con una española jovencita que acababa de llegar de España a América. Y esto era algo muy habitual, que los conquistadores a veces tomaban a las mujeres indígenas como concubinas y en cuanto podían se casaban con una española. Entonces, el Inca Garcilaso tiene cierto resquemor con este tema, y de hecho cuando describe en la segunda parte de los comentarios reales, cuando describe a las mujeres españolas,
a veces no las retrata muy bien, ¿no? Las describe como aprovechadas, que a veces llegan muy jóvenes mujeres españolas a Perú y lo que quieren es casarse con un conquistador viejo para heredar todas sus tierras y encomiendas, y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí que el Inca Garcilaso nunca hubiera podido escribir tan favorablemente sobre el pueblo indígena, los pueblos indígenas de América, no solo el peruano, si no hubiera nacido como fruto de esta unión, pero esta unión no es una unión del todo armónica y de hecho hay muchas tensiones. Hay momentos en los que da la sensación de que el mundo indígena y el mundo español son susceptibles, en el mejor de los casos, de yuxtaposición, pero no del todo de fusión, ¿no? Y esa tensión se ve a lo largo de la obra y se ve muy bien en la Florida. Por ejemplo, hay un personaje en el episodio de Cofachiqui que está tan angustiado de que no sabe a quién servir, si a los españoles o a la madre de Cofachiqui, la que se fuga, que al final se suicida. Para no defraudar a nadie, se suicida, ¿no? Insisto, no tiene por qué ser un episodio histórico, pero sí describe muy bien esas tensiones, esas fisuras, ese desgarro del mestizaje, que no siempre fue una unión armónica entre iguales, sino que en muchos casos fue más bien una realidad impuesta. Gracias de nuevo por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no. Ah, ay, están dando las gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y por la atención, de verdad. Muchísimas gracias, Luis. Nada, ha sido un placer como siempre Ha sido y una lectura muy interesante y muy novedosa de un autor al que siempre se puede llegar desde muchos ángulos, ¿no? Así que muchísimas gracias.